Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos al seminario de lunes por la tarde a las 5. Hoy toca ver un poquito más centrado en el mercado local, el IBEX 35, y aunque el comentario cuando se diseñó el título, todavía el índice parecía sufrir respecto al nivel de los 9.000 puntos, simplemente nos referiremos un poquito más actualizado a los niveles que tiene de cara a afrontar las próximas jornadas, los eventos macroeconómicos que tenemos pendientes, las elecciones y al fin y al cabo intentar ver la deriva técnica a nivel de precio que tiene el selectivo para ver hacia dónde nos lleva. Como siempre, vamos a esperar un par de minutos a que el resto de inscritos puedan acceder y daremos comienzo al seminario. ¿Vale? Daremos pie básicamente también al calendario de resultados de los informes financieros del tercer trimestre para ver más o menos, sobre todo, en qué fechas nos debemos poner directamente, marcar en el calendario para prestar atención al comportamiento del índice. Esperamos a que se incorporen el resto y comenzamos. Entiendo que se me escucha correctamente y que ahora mismo en su cabecera en la pantalla tienen consolidará el IBEX los 9.000 puntos, el título del seminario de hoy. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Lógicamente nos vamos a ir de cabeza al gráfico. Es lo que vamos a ver ahora mismo. Lo ponemos en pantalla y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, un gráfico en términos diarios, con el histórico hasta básicamente donde podemos observar. Prácticamente estamos dibujando una figura triangular desde el corto plazo, incluso ya el largo plazo, desde hace prácticamente 8 años. Los mínimos crecientes siguen siendo de referencia y básicamente estamos dibujando, como es normal, una figura muy parecida a la que ha venido dibujando el sector bancario. Y, lógicamente, al ser el sector con mayor impulso o impacto en el selectivo, básicamente es donde por suerte o por desgracia, es donde nos podemos mirar, ¿no? El espejo sobre el que mirarnos. Básicamente, lo que hemos dibujado
sobre todo durante el verano, fue un evidente triple techo en el nivel de los 9.400 puntos aproximadamente, vamos a intentarlo poner ahí, 9.400 puntos, que originó la fuerte caída a nivel técnico del IBEX 35 hasta prácticamente dibujar nuevos niveles mínimos bueno, pues en su vertiente histórica, en los máximos crecientes. Inicialmente veníamos dibujando uno diferente, que era el de aquí, el de prácticamente finales del 2018, después de la fuerte caída al último trimestre durante el 2018, la recuperación durante el primer trimestre, la consolidación durante la época de verano y otra vez las fuertes caídas, principalmente derivadas por la guerra comercial, la evolución del Brexit. Ahora mismo parece que estamos incrementando las tensiones en el área de Irán y de Siria por los conflictos armados que afectan principalmente al precio del crudo. Y bueno, parece que las relajaciones comerciales, la reunión de la semana pasada, el viernes, y que China, antes de firmar un acuerdo, parece que quiere seguir estableciendo este tipo de reuniones que parece ser fructíferas, pues bueno, pues nos indican una deriva positiva. Sin embargo, actualmente y en el corto plazo venimos dibujando una tendencia bajista de máximos decrecientes. Ya lo tocamos en el inicio de octubre, el día 1, con este máximo en prácticamente los 9.270 puntos, y ya tocamos el máximo ayer, digamos un poco a nivel tendencial, por debajo en los 9.250 puntos. Muy poquita diferencia, pero que está haciendo que el índice hoy, aunque veamos ganancias, se ha movido durante la mayor parte de la sesión por encima ligeramente de los 9.200 puntos y ha llegado a tocar en algunos casos por debajo de ese nivel. Por lo tanto, ahora lo que deberíamos pensar es, en lugar de si va a consolidar los 9.000 puntos, que está claro que debería perder mucho recorrido ganado el jueves y el viernes pasado, pues la pregunta será, a día de hoy, si consolidará el nivel de los 9.200 puntos. Básicamente lo que tenemos que contar es que ha habido una euforia tremendamente fuerte durante toda la semana pasada y que las bolsas europeas en general están corrigiendo estas subidas. Es cierto que el buen sentimiento por parte de Estados Unidos y que hemos conocido a lo largo de la jornada de hoy, pues está haciendo que los selectivos, aunque pierdan volatilidad, se estén negociando por encima de los precios de apertura. Por lo tanto, los avances en las negociaciones comerciales principalmente son los conflictos que podemos prestar atención porque China está exigiendo aún más cosas antes de sellar ningún tipo o firmar ningún tipo de acuerdo. En este caso, lógicamente, habría que prestar atención también al Brexit, que es otro de los frentes importantísimos en los que hay que bueno, pues prestar atención, porque bueno, pues la escalada en las tensiones al referente del Brexit, donde suele haber signos mixtos. Por un lado parece que hay esperanzas de acuerdo y por otro lado parece que todo se disipa, como si bueno, pues si hubiera una neblina que finalmente se disipa y no lleva a ningún lado. Pues bueno, parece que estamos arrancando también la semana con buenas sensaciones después de que la semana pasada se anticipara una ruptura en las negociaciones, algo que parecía inicialmente positivo porque la reunión entre el presidente de Irlanda y el primer ministro Boris Johnson de Reino Unido, pues parecía que lo iban a conseguir, pero sin embargo durante el fin de semana se incorporaron pues esos flecos. Hoy, de hecho, como estamos viendo, la vela es tremendamente corta, tiene mucha mecha en proporción al tamaño de la vela, es decir, los precios entre el precio de cierre y el precio de apertura del contrato futuro del IBEX 35, y probablemente la sesión no dé para más. Básicamente tenemos a nivel macroeconómico, el calendario ya está todo dado y vemos que hoy pues no había datos importantes salvo los datos de exportación de China y de importación y de exportación de China, que ya han tenido su efecto en el mercado, y ya hoy la sesión no da para más. Y si a eso le sumamos que hoy es semifestivo en Estados Unidos por la celebración del Día de Colón, pues básicamente lo que tenemos es que el IBEX 35 corrige parte de la subida de ayer,
perdón, la subida del viernes de la semana pasada y bueno, aunque está en una marca muy interesante a nivel técnico, el problema está en que la marca está en unos niveles de sobrecompra o niveles donde debería empezar a corregir. De hecho, salvando la buena sesión del viernes, al menos en el corto plazo, deberíamos pensar que va a haber una cierta corrección o va a ser clave probablemente la sesión de mañana, principalmente por el aspecto técnico del IBEX 35. Y ahora lo que tenemos sobre la mesa es también el calendario de resultados. Esta semana empiezan a publicarse los datos de las entidades bancarias de Estados Unidos, que serán la referente del comportamiento que pudieran tener el resto de entidades bancarias a nivel mundial. Y, lógicamente, las empresas más expuestas al Brexit y los valores, sobre todo, apoyados en el ciclo económico, son los que lideran la corrección. Si nos vamos, y esto es un poco por tener referencia en el selectivo sobre las posiciones, ¿vale? Sobre cómo están evolucionando, ya estamos viendo que la referencia, además de día que va con su peculiar evolución y por su crisis interna, sobre todo por los niveles de deuda que tienen, la OPA que hubo por parte de Letter One, el magnate ruso y demás, pues aparte de eso, ¿qué estamos viendo? Correcciones del selectivo por parte bueno, pues de los valores afectos a la evolución del metal industrial, del acero, ArcelorMittal, temas de agua también, sector hotelero, Tubacex, por supuesto, ya estamos hablando también de algunos valores del mercado continuo, pero lo que está claro, es que las entidades bancarias también están en boga, IAG expuesta fundamentalmente al mercado británico y, lógicamente, podríamos observar que el Banco Santander también se encuentra entre ellos y que el Banco Sabadell, probablemente muy poquito más cerca, se encuentre entre los valores con correcciones. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es que hay una gran dosis de cautela, ha habido una caída importantísima en la volatilidad, es decir, en la negociación, como podemos ver en el VIX, que está cayendo prácticamente un 1,75, un 2%, ha llegado a tocar en algunos momentos. Me voy a tomar la libertad de enseñaros la evolución del VIX para que veamos que hoy, de hecho, es un día en el que están cayendo y ya vienen cayendo 4 sesiones consecutivas la volatilidad. Eso es que hay o poquita de negociación o las subidas son muy leves, ¿de acuerdo? Si hubiera una subida en la volatilidad estaríamos viendo, al menos en el mercado americano, fuertes correcciones y lógicamente la evolución histórica del VIX está siendo alcista durante, bueno, pues en comparación con la evolución alcista, que el gráfico aquí que vemos de color azul es el SP500 invertido. Si lo ponemos bien, vemos que coinciden las caídas o las correcciones del SP500 con las subidas en la volatilidad. Pero vámonos a lo que nos ocupa, porque el IBEX 35 está muy afecto a lo que haga Alemania y el gráfico de Alemania pues es muy parecido. Ahora mismo el problema que tiene el IBEX 35 es que a nivel técnico tiene la barrera de los 9.300 puntos coincidente con la tendencia bajista de los máximos decrecientes, más la retrocesión de Fibonacci del 38,2%. Esta retrocesión, para aquellos que lo tengáis o no lo tengáis dibujado, lo primero, lo que hay que hacer es botón derecho en el gráfico, personalizar la vista del gráfico y poner la escala logarítmica, ¿vale? Para evitar que haya grandes vaivenes en las velas y podamos ver de manera un poquito más suavizada la evolución del gráfico. Una vez que hemos puesto el gráfico en escala logarítmica, simplemente hemos tirado desde el máximo alcanzado en mayo de 2017 como máximo de referencia en los 11.200 puntos aproximadamente, hasta el último mínimo reciente que coincide con la bajada del último trimestre de 2018. Desde entonces, pues hemos visto como el IBEX 35 se ha comportado de manera muy técnica, muy similar, de hecho, al comportamiento del DAX alemán, donde básicamente ya en su momento la retrocesión del 50% de Fibonacci, coincidente con el nivel aproximadamente de los 9.600 puntos, supuso la primera barrera. Después de haber estado oscilando en el entorno por encima y por debajo de los 9.300 puntos, que es la retrocesión del 38,2%, marcando como nivel superior los 9.400 puntos, marcando un triple techo y la parte baja aproximadamente los 9.200, pues volvemos a estar exactamente en la misma tesitura, pero coincidente en este caso con la vertiente bajista de los máximos decrecientes. Entonces, probablemente
a nivel técnico, si se cumple la figura, deberíamos empezar a ver correcciones en el IBEX 35. Eso obligaría a que principalmente el sector bancario debería ser el sector más afecto bueno, pues a esas correcciones. Hay que tener en cuenta que se acerca la temporada de resultados y si nos vamos al calendario de resultados, que lo podéis buscar libremente en Internet, podemos ver que el primer banco que va a publicar resultados es el Banco Sabadell, ¿de acuerdo? Os recomiendo que toméis nota, aunque intentaré ponerlo por aquí, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos escribir. Aquí. Confirmarme si lo podéis ver, ¿de acuerdo? El Sabadell publicará resultados el próximo día viernes 25. El primero. ¿Vale? Confirmarme si lo podéis leer, por favor. El siguiente banco en publicar resultados es Bankia. Este, por ejemplo, no tiene afecto al mercado británico, pero sí es cierto que está muy afecto políticamente a la deriva de las elecciones. Por lo tanto, tremendamente importante, sabiendo que es un banco que su rentabilidad por dividendos es de las más altas. ¿Por qué? Porque tiene que pagar el peaje del rescate, es decir, el Estado es el principal accionista de esta compañía, de esta entidad bancaria, y le interesa recuperar toda la inversión, todo el gasto público realizado para el rescate de la entidad vía dividendos. En cuanto se haya cubierto ese importe, pues probablemente veamos una reducción en el interés o la rentabilidad por dividendo o el dividendo bruto que se vaya a pagar al respecto. Si seguimos bajando, aunque hay otras entidades por medio, la siguiente entidad en pagar dividendos es, este hemos puesto antes que este era Bankia, ¿vale? Perdonadme que no lo he puesto. El siguiente es Bankinter, que en este caso pagará dividendos, perdón, publicará resultados el 30 de octubre y ya nos tendríamos que ir al jueves 31 donde BBVA, lo voy a poner BBVA, Caixa, publiquen resultados, ¿vale? Este será el día 31 del 10, coincidente con eventos importantísimos. El Brexit, ¿vale? Recordemos que la finalización del plazo para poder bueno, pues alcanzar un acuerdo antes de que se aplique el Brexit duro es el 31 de octubre y además ¿con qué coincide? Con la nueva propuesta, en realidad es el día 30, el día anterior, ¿vale? Pero importantísimo, a final de mes coincide el Brexit y coincide la nueva decisión de la Reserva Federal de si baja tipos de interés o no. Por lo tanto, una nueva baja de tipos de interés implicaría un abaratamiento adicional del dinero e impediría, lógicamente, exigiría mucho más a las entidades bancarias para sacar rentabilidad de sus productos financieros. Todos aquellos que además estén ligados a la evolución de los tipos de interés, cualquiera sea el contrato comercial. Si a esto le sumamos que los bancos cada vez son más proclives y apoyan una política de cobrar a sus clientes por prácticamente cualquier operación, de una transferencia, un depósito, un producto financiero que no esté adscrito a la evolución de los tipos de interés. Básicamente los bancos, aunque van a empezar a cargar sobre todo sobre sociedades jurídicas por depósitos, disposiciones de crédito, etcétera, etcétera, pues veremos un cambio en el modelo bancario donde volveremos a ver cómo las entidades cargan comisiones por cualquier tipo de operativa. Si seguimos avanzando ya nos tendríamos que ir prácticamente al lunes 11 de noviembre para ver dónde Liberbank publicaría resultados. Y el Banco Santander, pues todavía no tendremos la fecha. Estaría, vamos a ver, por dónde lo tenemos. Banco Santander, perdón, el miércoles 30 de octubre, el Banco Santander también el día 30. Es decir, tenemos coincidente con el Brexit, coincidente con la baja de tipos de interés, que es lo que se descuenta en el mercado, y lo podemos ver aquí.
esta página es pública, ¿vale? Es donde aparece prácticamente cuánto descuentan, que va a haber una baja de tipos de interés, ya se sabe o se está descontando que el día 30 de octubre, que es la reunión, y el dato que expira el día 31, es decir, cuando se hace efectivo, bajarán los tipos de interés del 1,75, 2% al 1,5, 1,75, con una probabilidad del 73,2%. De hecho, es superior a la de la jornada del pasado viernes y hace una semana exactamente igual. Por lo tanto, parece que eso sea lo que vaya a pasar. Y dada la coyuntura actual, que sabemos que bueno, pues, podríamos descontar peores resultados financieros, peores resultados económicos, principalmente las entidades bancarias, pues no sería descabellado pensar que la corrección o la evolución bursátil del IBEX 35, dado el fuerte impacto que tienen las entidades bancarias, pues sea precisamente esta, ¿no? Nos quedan muy poquitos días, apenas bueno, unos 15 días. Veremos si aquí hay una bajada de volatilidad donde haya cierta lateralidad. Sin embargo, pues podríamos esperar esas caídas. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si más o menos con este comentario lo tendríamos resuelto. Es básicamente saber a nivel técnico dónde se encuentra el IBEX 35. A nivel comparativo, si vemos el DAX alemán, pues vamos a sacarlo, el de 30. Nos saldrá el gráfico de otro color. Ahí lo vemos, no hay realmente mucha diferencia porque cuanto más acerquemos el gráfico, la evolución bursátil va a ser muy similar, si bien es cierto que mientras que en el caso concreto del IBEX, aquí, por ejemplo, a mediados del segundo trimestre había más lateralidad, el DAX sí que supo despuntar. De hecho, las cotizaciones luego han sido bastante parejas, ¿no? Entonces, básicamente tener la referencia del DAX por el tema industrial, sabemos básicamente por descuento, ¿no? O por sensibilidad cómo le puede afectar esto al IBEX 35. Entonces, no sé si aprovechando ahora mismo pues algún comentario o algo que queráis observar del IBEX 35 o de algún valor en concreto. Recordemos además que si nos vamos a los valores en particular, la evolución bursátil del sector bancario es el siguiente. Este es el gráfico del BBVA, bastante desincentivador, ¿no? Para poder entrar a invertir en él. En el caso del Sabadell, exactamente igual. Tuvo una vertiente muy importante, sobre todo en noviembre y diciembre del 2009, que es la referencia para las diferentes sensibilidades, sobre todo evolución negativa. En el caso de CaixaBank es de los poquitos bancos que, aunque la evolución es muy similar, permite darle oportunidad al accionista de poder recuperarse a determinados niveles, pero hasta hace bien poquito el CaixaBank volvía a tocar mínimos históricos, entonces complicado. Ahora mismo tiene un soporte muy grande en su retrocesión del 78,6%, en los 2,39, y en el caso del Liberbank, pues el gráfico también es bastante desincentivador. Si nos fuéramos al caso del IBEX del Banco Santander, es exactamente el mismo gráfico que el del BBVA. Si nos vamos y buscamos para comparar el BBVA, este es el gráfico del BBVA, el azul celeste. No hay realmente ninguna diferencia, ¿verdad? Porque su exposición proporcionalmente al Santander en el IBEX 35 es muy similar y están prácticamente expuestos a las mismas sensibilidades internacionales. Por lo tanto, lo que haga uno lo podemos descontar respecto a lo que pueda hacer el otro. El problema está en que muchos de los niveles parece que por técnico no se vayan a recuperar. Y si nos vamos al caso de IAG, muy expuesto a la evolución del Brexit, pues podremos observar que aunque ha roto niveles de resistencia en los 5,59 y que ahora mismo se encuentra en el nivel de cotización de su media de 200 sesiones, pues ahora mismo en el caso de IAG está en un punto crítico. Básicamente vemos la fuerte caída que tuvo cuando se realizó el referéndum y las dos fuertes caídas que hubo cuando se realizó las dos votaciones, ¿no? Las dos, lógicamente, rechazando un Brexit con acuerdo, y desde entonces pues no ha habido más que tendencia bajista, lateralidad cuando ha habido un poco de cercanía
bueno, básicamente Boris Johnson se proclamaba, el nuevo presidente primer ministro de Reino Unido y bueno, pues las tensiones, la relajación de las tensiones, la cercanía entre el presidente de Irlanda y el primer ministro de cara a afrontar el reto de cómo gestionar la frontera con Irlanda del Norte, pues está haciendo que IAG se vaya recuperando poco a poco. Básicamente, exposición al Brexit de los valores españoles, exposición a la guerra comercial, pero sobre todo exposición a la guerra de divisas, que de alguna manera está intrínseca por las políticas monetarias del Banco Central Europeo y la Reserva Federal. De hecho, la Reserva Federal esta semana va a empezar con su política de compras de letras del Tesoro, que aunque no es por definición un quantitative easing, porque el quantitative easing lo que hace es recomprar bonos como mínimo de a 10 años, las letras del Tesoro sabemos que son de plazos muchísimo más cortos, de un año, 2 años aproximadamente, y por definición, incluso lo ha recordado el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que no supone una relajación monetaria. Lo que está haciendo es incorporar liquidez casi por liquidez, porque las letras del Tesoro tienen un rating tremendamente alto porque el riesgo de impago es prácticamente nulo, pero eso no quiere decir que las sobredemanda de las letras del Tesoro hayan reducido la yield, la rentabilidad real de esas emisiones de renta fija, pues a mínimos, ¿no? De hecho, se han utilizado como garantías para los repositorios, los famosos repos de las entidades bancarias, ¿vale? Y bueno, pues básicamente es lo que tenemos sobre la mesa. En este sentido, incluso los valores más afectos a coyunturas negativas, como son los valores cíclicos y defensivos del sector energético, pues están haciendo que valores como, por ejemplo, Iberdrola y todas las energéticas estén corrigiendo positivamente en la sesión de hoy. De hecho, los valores que más suben son los afectos al sector energético. Tenemos Audax por un lado, tenemos Celnex con las subidas de las telecomunicaciones y ahora mismo son las 5:30 y acaba de cerrar el mercado. Como podemos ver, se acaban de cerrar y podemos tomar como referencias las subidas. Por ejemplo, vamos a buscar por aquí. Tenemos Enagas por aquí. Vamos a ver, Acciona también la tenemos por aquí. Siemens Gamesa. Acaba de cerrar ahora mismo el mercado y ahora mismo, pues al verlo todo en blanco y negro, es un poquito complicado de observar. Pero básicamente hemos tenido eso, apoyo por parte del sector energético, del selectivo, valor tremendamente defensivo respecto a correcciones o bajadas en las cotizaciones. Y si nos vamos a un gráfico de 5 minutos, básicamente la apertura de hoy ha sido el cierre de ayer. Si nos vamos aquí, vamos a sacar esto por aquí para que lo podamos ver. El cierre de la sesión de ayer aproximadamente fue en estos niveles. El viernes cerró en máximos el IBEX 35 y hoy ha cerrado por debajo. Básicamente es eso, aunque estamos viendo que el contrato de futuro, el gráfico si lo vemos en diario, está en verde. Eso es porque el contrato futuro sabéis que empieza a cotizar a primera hora de la mañana y la primera apertura, que ha sido a las 8, la apertura ha sido a los 9.222 y hemos cerrado a 9.230 aproximadamente. Entonces, estamos viendo ese ligero incremento en la cotización del cierre del selectivo. Veremos cómo va evolucionando el resto de la sesión del contrato de futuro en este caso, de cara pues, a afrontar los nuevos retos. Pero importantísimo, prestar muchísima atención a nivel técnico al IBEX, recordar que está ahora mismo en unos niveles de resistencia importantísimos y tremendamente fuertes, es decir, debe suceder algo excepcional que haga que el IBEX 35 rompa esa barrera de máximos decrecientes, buscar los 9.300 y los 9.400 puntos. En el caso de los 9.400 puntos es, aparte de esos máximos decrecientes, la barrera más fuerte que tiene. Entonces, prestar atención a los resultados de las entidades bancarias en las próximas semanas. Principalmente empezaremos a ver resultados a finales de mes
y, lógicamente, pues bueno, prestar atención a la evolución de los morning meeting que damos todas las mañanas, a los comentarios que hagan mis compañeros el martes por la tarde, don Miguel Momovela, y el jueves por la tarde, Daniel García, así como el seminario de las 5 de la tarde de hoy de la visión de mercado de Pablo Gil, director y estratega de mercados de XTB. Por mi parte, nada más. Como siempre, agradeceros vuestra asistencia en nuestros seminarios. Esperamos que siempre sean de vuestro agrado y de vuestro interés como inversores. Esperamos contar con vosotros en próximos seminarios. Por mi parte, nada más. Desearos muchísima suerte en vuestras inversiones y nos vemos en la próxima. Un saludo, buenas tardes. Hasta luego.